de pedirle al responsable del rubro, que en este caso es el subsecretario Roberto Campa, que pudiéramos tener una reunión. Debo señalar que antes de presentar estos datos y estas cifras que nosotros revisamos, sí hablamos vía telefónica con la gente de la comisión, concretamente con la licenciada América Nava y con Irma Cavazos, que son quienes están haciendo este tema, para pedirles mayor información porque traíamos esas dudas, de la cual nos mandaron solo una liga. Debo decir que solo se imprimieron 15 cuadernillos a mí me regalaron uno porque lo pedí, no hubo más, el resto está en electrónico, o sea, lo bajamos, lo planteamos, pero evidentemente sí, antes de hacer esto, nosotros pedimos ya esa información para evitar que pudiéramos estar nosotros teniendo algún dato de manera tal cual. Yo asumo su propuesta como propia, senadora La Peña, y pues pediríamos que se nos vinieran a generar este tema, porque, por ejemplo, es importante señalar otra cifra que dice que en el rubro de nacionalidad se reportan 1,218 víctimas, de las cuales 641 se señalan como no especifica la nacionalidad. Reitero ¿No? mi solicitud para no seguir abundando sobre el informe. Yo me comprometo a leerlo, claro, a atender las dudas que usted está planteando, a hacer también mis propias observaciones, claro, y solicitar una reunión con ellos para que podamos abundar en las explicaciones que nos tienen que dar. Por supuesto. Adelante. Adelante, Víctor. Esto es justamente, y con eso terminaríamos este asunto. Quiero señalar, y nada más si me permites, por favor, Daniel, una de las sentencias, porque sí es importante señalar en la… igual, yo también pediría en el caso de las sentencias, Presidenta, que nos sentemos la parte técnica, la de los expertos en materia penal, que nos permitan hacer un análisis mejor de las sentencias. Es correcto, nada más quisiera… Yo veo poco propicio hacerlo ahorita en esta reunión. No estoy haciendo un análisis, senadora, nada más quisiera decirle que varias de las cosas que nosotros pusimos y que planteamos, porque sí es importante, nada más, la sentencia… Las sentencias que estamos, del cuadro de las sentencias que planteamos. ¿Será el siguiente punto el que refiere a Brasil? Sí, no. Ahorita quiero nada más, porque sí es importante que ustedes conozcan esta información, que además puedan ustedes plantear, la senadora de La Peña, porque debo señalar que hay una inconsistencia, por ejemplo, en 2013, que sí, que es cierto que usted debiera, y todo el mundo tendría que tenerlo, porque es un informe que nos llegó, o aparentemente nos tendría que ser enviadas a todas las integrantes de la comisión, pero que usted revise, vámonos por favor a 2015 nada más, Daniel, si ustedes revisan, es lo que les decía, en 4 estados se concentra el 80% de las sentencias. Hay estados en los que no tenemos ninguna sentencia en la materia. Lo que nosotros hemos estado solicitando y lo que hemos pedido es si esas sentencias son sentencias por trata, ¿en qué artículos? Si son del 10, si son del 13, si son de cualquier otro de los tipos de explotación, porque solo quisiera poner el ejemplo de lo que nosotros hemos venido ya revisando en las sentencias que solicitamos, que por vía transparencia, y que lamentablemente lo que hemos encontrado son algunas inconsistencias en la propia sentencia, y hemos hecho ya la solicitud también al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted le comentaba fuera de esta sesión que tenemos ya la cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos interesa conocer también desde el Poder Judicial cómo se está haciendo un tema en esta revisión de las sentencias. Por ejemplo, esta sentencia que está aquí, y si puedes mostrar, Daniel, es una sentencia del Estado de Tlaxcala, en donde se hace una penalidad, por ejemplo, en una reclasificación del delito, y por ejemplo, se inicia una carpeta por trata de personas y termina sentenciándose por lesiones. O se hace se inicia una carpeta de averiguación por trata de personas y se hace una condena, por ejemplo, de 4 años, cuando la pena mínima del artículo 10 es 5 años, y además le dan el beneficio de la conmutación en algunos de los casos, cuando este es un delito grave que no tiene beneficios de conmutación. Pensábamos al principio que podría ser algún proceso que el juez no hubiera tenido tal cual. El asunto es que se están castigando temas en materia, o se están haciendo reclasificación de delitos
que no necesariamente son trata de personas. En dado caso, señalarle que si tomáramos en cuenta que 2013, 2014, 2015 fueron hechas con la Ley General de 2012, lo cual nos parecería imposible porque hay procesos que tardan entre 1, 2, hasta 3 o hasta 4 años para iniciarse. De hecho, el propio informe del Distrito Federal señala que hubo una reclasificación y hubo una revisión en segunda instancia, etcétera, y que fueron procesos abiertos en años anteriores. Debo decirle que no son aparentemente 414, pero la verdad es que no corresponden. Si nos vamos, por ejemplo, al 2014, adelante, Víctor, por favor. Si nos vamos a 2014, encontramos una inconsistencia de los mismos reportes del intersecretarial, que nos reportan aparentemente, y si ustedes revisan ahí, que, perdón, 2013, Daniel, que nos reportan una diferencia de más o menos 40 sentencias. Vete a los totales. La Comisión Intersecretarial en el 2013 nos reporta solo 74 sentencias, pero en el informe concentrado de 2015 nos reportan 154. Hay una diferencia de 80 sentencias. ¿De dónde salieron esas 80 sentencias de 2013 si no habían sido reportadas? Por ejemplo, ¿no? Es decir, nos parece y nos preocupa, derivado de algunos otros casos, que pudiera estarse inflando las cifras. Y si usted revisa la inconsistencia en el número de sentencias que se están planteando, pues es un análisis que nosotros hemos venido haciendo con mucho detalle para evitar justamente este tema, ¿no? Retomo y reitero, no es un tema, y usted sabe cómo hemos tocado nosotros estos temas que no tienen nada que ver con asuntos de carácter ni partidista ni político, pero sí nos preocupa que se reporten víctimas que no sabemos dónde están, que no se conocen sus nacionalidades, que se reporten sentencias en un año de una manera, en otro año de otra manera, y que evidentemente no coincidan. Y por supuesto que el mayor número de sentencias sean dadas a través de 4 entidades federativas que concentran el 80% de las sentencias, ¿no? O insisto, en el caso de Coahuila, donde se reportan rescate de 260 víctimas, y si usted revisa Coahuila, en el caso de 2015, por favor, Víctor, vete a 2015. Si usted revisa el caso de Coahuila, por ejemplo, solo tenemos 2 sentencias. Entonces, ¿de dónde salieron las 300 víctimas? Porque además esas 2 sentencias solo reportan 2 o 3 consignados, ¿no? Entonces, no sabemos qué se está rescatando. Ok. Este es un tema para nosotros fundamental, y nos iríamos, por supuesto, muy rápido a la presentación de la sentencia de la Corte Interamericana, que solo quisiera señalar que hemos hablado con el juez Eduardo Ferrer, y ellos han planteado, y usted tiene en su carpeta, senadora, en alguno de los rubros, un resumen de la sentencia de la Corte Interamericana, que habla justamente de lo que nosotros hemos insistido, que tiene que ver con que no es lo mismo explotación, no es lo mismo esclavitud, y no es lo mismo trata de personas. El fondo de la sentencia para nosotros es fundamental, porque esta sentencia que hace la Corte Interamericana del caso Brasil de Hacienda Verde, que son alrededor de 75 trabajadores encontrados en trabajo forzado, 16 años después de que se comete el delito, y que le ordena a Brasil reparar el daño, poner y volver a plantear sus mecanismos de la revisión de este caso en materia de trabajo forzado. Se hablaba de delincuencia organizada, una persona que reclutaba desde la parte y condiciones de vulnerabilidad, incluso establece todos los medios comisivos ahí, retoma, además del artículo 6 de la Convención Americana, también retoma el protocolo de Palermo y establece que la trata de personas tiene 3 condiciones: conductas, medios y fines. Es una sentencia de la Corte Interamericana, no es menor el tema. Hablamos con el juez Eduardo Ferrer, que fue el ponente, toda vez que el presidente de la Corte Interamericana es brasileño, se tuvo que excusar por pertenecer al estado que estaba siendo juzgado, y evidentemente en esa plática que sostuvimos, lo que hemos planteado y que quiero proponer aquí a usted, evidentemente, y al resto de los compañeros de la comisión, pues es obvio que lo que necesitamos nosotros es que pues nos expliquen y venga esta sentencia aquí en un foro que ha aceptado con mucha amabilidad
el juez Ferrer para hacerle la invitación a que nos presente los criterios establecidos en la Corte Interamericana que refuerzan lo que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Entonces plantear, pues por supuesto, esa creación. En términos generales, senadora de la Peña, pues estos son los datos que que tenemos. Nos gustaría, pues, que el resto de las senadoras, y entendiendo, pues, la dificultad que significa ser gobierno, en este sentido, pues para nosotros es importante que eso no limite y no obstruya los trabajos de la comisión, porque lo que hemos venido señalando, pues tienen, por supuesto, datos que son fundamentales, ¿no? Mi llamado respetuoso a los compañeros y compañeras integrantes de esta comisión, a que no veamos hoy un tema solo de manera partidista y que hagamos, pues, lo que nosotros hemos venido haciendo siempre en este sentido. A grandes rasgos, esto es lo que hoy queríamos presentar ante todos ustedes y, por supuesto, senadora La Peña, pues si usted tiene algún comentario adicional al tema de poder hacer evidentemente este informe con la presencia del licenciado Roberto Campa, subsecretario de la CEGOV en materia de derechos humanos, pues que pudiéramos hacerlo a través de un punto de acuerdo o, en su defecto, una invitación oficial firmada por nosotros para que nos presenten. No hay necesidad de hacer un punto de acuerdo, simplemente tomemos el teléfono y pidámosle una reunión con él para platicar. Tampoco es una comparecencia. No, vaya, no es un tema de una comparecencia, pero sí es un tema muy grave hoy que estamos a punto de nombrar a quien deberá atender a las víctimas. Pero son dos cosas totalmente distintas. Yo separaría las cosas porque ese es otro tema, esa es otra materia y no tiene nada que ver con la Comisión contra Trata, ni tiene que ver nada con el proceso de reformas que hemos impulsado a la actual ley. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si me permite proponer esta carpeta que está muy bien hecha. Felicito a la comisión, es prácticamente una historia importantísima, mandarla al resto de las senadoras e inclusive mandarla a alguien más del Senado que tenga interés, los coordinadores, por ejemplo, en fin, porque francamente es una carpeta muy completa que plantea la historia del proceso, todos los documentos fundamentales que necesitan revisarse, que están sustentando el trabajo de la comisión, la pertinencia de la revisión de la ley para hacer una ley efectiva, como siempre hemos dicho, una ley que cumpla el objetivo de su creación, sobre todo a partir de la reforma constitucional, en donde, como usted bien señala, ya deja atrás una ley federal y ahora tenemos una sola ley general en todo el país, y esto en demérito incluso de preceptos que están en los códigos penales de las entidades federativas en la persecución de este grave delito, y también el problema que puede haber con los asuntos relacionados con la materia penal federal, ¿no? Parte de las observaciones que nosotros hemos hecho a la propia comisión es que rescatemos, y así quedó en la revisión de la ley, lo que se había avanzado en el Código Penal Federal, y que al estar esta ley general y excluida esa materia dejaba en una gran indefensión en diversos delitos de trata de personas contra personas menores de 18 años de edad, lo cual es gravísimo en este país. Costó mucho trabajo que estuviera en el Código Penal Federal y luego de repente ya no los tienes en esta ley, entre otras muchas cosas de las que usted ha mencionado. Pues esa sería mi observación a los puntos que nos ha presentado, y por supuesto reitero mi felicitación a su equipo, a usted misma, por la integración de esta carpeta que francamente está muy bien ordenada y puntualiza de manera muy clara cuál es la materia, cuáles son los avances, las dificultades, los documentos que tenemos que estudiar para entender la magnitud del problema que tenemos en México. Le adelanto, o más bien le informo,
que esta carpeta y todos los documentos vía electrónica fueron hechos, llegados a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados desde el mes de diciembre, con toda esta información. Sí. Lo único que no hemos enviado que fueron las jurisprudencias y las tesis aisladas que estamos planteando, y evidentemente esta sentencia que se da también en el año pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nada más hacer una precisión sin afán de entrar en un debate, que sí tiene que ver justamente con el asunto en materia de víctimas, porque la propia sentencia que usted podrá revisar y que ya está incluida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla justamente también del tema de víctimas, que está establecido, o sea, sí está ligado, porque finalmente va a ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la que atienda también estos casos derivados de esta sentencia emitida por la Corte. Aunque son procesos distintos, en el caso de los nombramientos, nada más sí me parece fundamental, pues bueno. Pues yo reitero mi opinión, ¿no? que son dos temas distintos. Tiene eso usted en todo su derecho, senador. Entonces, sí quisiera yo dejar fuera el tema del proceso de atención a víctimas. Es un proceso totalmente aparte. Una cosa es de que como víctimas del delito tengan que recurrir, como las víctimas de otros delitos, a la Comisión de Atención a Víctimas, porque sí, esa claro. sí es su materia, pero el asunto que nos está reuniendo aquí, que tiene que ver con el proceso legislativo para lograr que la ley se perfeccione, cumpla con el objetivo de su creación, sea convencional, etcétera, no es asunto que tenga que ver o que se relacione con el proceso de atención a víctimas. Aunque tengamos criterios distintos y respete por supuesto su opinión, sí me parece que es un tema integral. Sin embargo, respeto por supuesto su opinión, y esta comisión no tiene que ver solo con la modificación de esta ley, sino con la revisión de otros ordenamientos vinculatorios, incluyendo, por ejemplo, la ley de extinción de dominio y otros temas que tendrían que revisarse. Agradezco por supuesto la atención, pondré a disposición de los medios de comunicación también las observaciones que nosotros hemos hecho respecto de este informe intersecretarial, y pediremos por supuesto, como usted bien lo dice, vía una llamada o vía un oficio al subsecretario Campa, que venga para que nos explique pues claro, qué está pasando con este informe y esas inconsistencias que nosotros hemos encontrado, porque nuestro deber es justamente hacer estas observaciones, de las cuales por supuesto siempre hemos manifestado nuestro respeto a las instituciones. Les agradezco a todos su asistencia y le agradezco por supuesto a la senadora Angélica de la Peña haber permanecido en toda la sesión. Muchísimas gracias.